Buenos días, sus señorías. A ver, hoy os traigo una utilidad que he extraído de uno de mis programas y que se utilizaba, no sé si se sigue utilizando, en mi viejo trabajo, que diseñé en su momento. Esto me lo inventé antes del tema del WhatsApp. Es la película de poder enviar notas de escritorio, ahora veréis cómo quedan, entre los usuarios de la red o de la VPN. Tú escribes con el programita tu nota, se lo mandas a alguien y cuando él enciende el ordenador o a los X segundos, ahora lo veréis, de haberlo mandado tú, le aparece a él en su escritorio la notita a decir. Es parte, el original, de la cuestión de la VPN, de cómo se entras, como veis aquí, tenéis nueva nota, enviar nota a, no lo voy a abrir, pero esta es parte de donde proviene. En los foros me han pedido que como fue el código fuente de eso y demás, pero extraer ese código fuente tal cual está metido con los temas de las encriptaciones, el tema de las bases de usuarios, con el tema del correo, de cómo enviar y recibir el correo desde Gambas, está en todas esas cosas. Así que lo que he hecho ha sido este pequeño programita que no se basa en un icono de escritor del panel como el otro. Aquí, para que funcione, tenéis que tener este formulario. A ver que me quito de en medio. Este formulario que veis aquí, hay que tenerlo abierto, el formulario principal, pero la idea es que sea una demo. Esto funciona con una base de datos, MySQL. Entonces, lo que he hecho ha sido, en mi servidor de internet, he creado una base de datos que tiene solo esas tablas con un usuario que solo tiene permiso para esa pequeña base de datos con dos tablas que hay. Aquí tenéis la descripción de las tablas. El usuario se llama notas y la clave notitas22 y solo tiene dos tablas. La tabla de usuarios, que como veis no tiene nada más que el nombre, la clave, si queremos o no queremos que al recibir la nota se emita un sonido, y el intervalo de cuántos segundos tienen que pasar entre 10 segundos. A mí me parece mucho cuando se establece, va a dejar de uno. Y luego lo de las notas, pues eso, de quién es, para quién es, la fecha, el texto, desde cuándo queremos que se vea. Es decir, podemos programar notas para que le salgan mañana o para que salgan dentro de media hora o tal. Si la nota está oculta, ahora veréis eso que es, y la posición dentro de la pantalla X e Y donde va a salir, el color de fondo y si está leído o no. Esto último aquí sobra porque ya no lo usamos. O sea, en esta demo no se usa. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Abrimos esto, ejecutamos y nos pregunta un usuario. Si ponemos uno que ya existe, por ejemplo este, lo he puesto yo, que ya existe, y le doy a conectar y me dice notas de Jordi. Ya estoy conectado. Cada un segundo, para la demostración, lo normal sería, para no agobiar la red, pues, 4 o 5, lo que fuera, ¿no? Enviamos una nota, podemos enviar, me la voy a mandar a mí mismo con el texto que sea. Perdón, ¿somos informáticos o no somos informáticos? Hola mundo, es lo que se manda. Y enviamos la nota. Y como veis aparece en esto. Este es un formulario que tiene el rollo de que es de fondo. Es decir, cuando tienes otros formularios se superponen a este siempre. Entonces no molesta. Está ahí en el escritorio y no molesta. Si nos mandamos otra, se supone que nunca se van a poner. A ver, me mando otra. Puedo elegir el colorín, si no me lo coge al azar entre estos colores. Y no aparece nunca encima del otro, se supone. Bien, ¿qué podemos hacer con estas notas? Como son mías para mí, las puedo editar. Si es un memo, entonces entro, cambio el texto y la grabo. Y la próxima vez que salga, ahora se movió. La próxima vez que esta nota aparezca será
con el texto añadido. Puedo ocultarla si no quiero, estos botones, y esta también puedo ocultarla. Luego aquí tenéis ver las notas ocultas y aparecen los dos. Y este aparece con el texto modificado. Si la nota me la manda alguien que no sea yo, vamos a mandarle una nota al otro usuario que teníamos, que es Shell. Y le mandamos una nota también de Hola Mundo, enviar, y a nosotros ya no nos aparece nada. Ahora, cerramos el programa, lo volvemos a ejecutar y entramos como Shell, ponemos su clave, a ver que me acuerde, conectado como Shell, y aparece la nota que le he enviado yo, enviada por Jordi, Hola Mundo. Y como veis, no está el botoncito de grabar, porque no se puede modificar una nota que no es tuya. Es un mensaje que has recibido y ya está. Bien, básicamente esto es lo que hace. Hay otra cuestión, y es que podemos cambiar cómo queremos recibirlo. Si las notas nos molestan, podemos utilizar notificaciones de escritorio. En las que te escribo yo no tiene mucho sentido. O sea, yo a mí mismo, Shell, o sea, a sí mismo, pero aquí aparece, aquí arriba, y luego, por lo menos en mi escritorio, aparece la lista de las notificaciones que has estado recibiendo. Es otra opción, es menos invasiva y para los mensajes tontos. Lo que veo es que esta modificación no me dice de quién es la nota, quién me la mandó. En este caso soy yo mismo, pero a ver, si le mandamos una... Bueno, no se puede cambiar de usuario. Cuando estás conectado, te dice ya estás conectado, no se puede. ¿Por qué? Porque me ha parecido elemental. Si soy Jordi, soy Jordi, y si soy Shell, soy Shell. Como no he querido meter tampoco configuraciones grabadas para que salga ya tu usuario ni nada de eso, esto es lo más primitivo que hay. A ver. Si ahora... Ay. Bueno, no, estas dos las he mandado yo. Bueno, vamos a mandarle una a Shell, nueva nota. Y lo único que antes de notificación enviar, antes de que entre él, le cambiamos, que lo que quiero comprobar aquí es recibirla como notificación de escrito. Soy Shell y la clave esta. Efectivamente, aparece aquí arriba, pero no dice, no nos dice qué notificación era, qué era. Ahora mismo esta, hace un minuto esta. Ah, claro, esto es un error. A ver, vuelve a aparecer. No, es que la ha repetido, no sé por qué. O esta es la que teníamos guardada. Si vamos a ver ocultos, aquí no funciona. Si hay notificaciones, no hay ocultos que ver porque no hay notas guardadas. Bien, eso en cuanto a lo del como veis es una cosa poco probada, así es más que nada una demo de cómo grabar y cómo percibir de la base de datos. Aquí tenéis sobre todo en el formulario Mine, lo que hacemos. Abrimos la conexión. Como no voy a entrar a eso, sería muy largo el vídeo, pero seleccionamos los usuarios, comprobamos la clave, hacemos el paripé con esas dos tablas que tenemos. Una vez que se borra la nota, se borra de la base de datos. Y podemos, si queremos, el usuario Shell, entro como él, conectar, ya estoy conectado, botón derecho sobre el usuario y puedo eliminar. Y me dice, no, hay que poner la clave para saber que no vas a borrarle el usuario a otro. Botón derecho, eliminar, y se supone que lo ha eliminado. Esto no hace nada, pero si doy nueva nota debería, ya no soy nadie,
para enviarme notas a mí mismo ni nada. Cierro y si vuelvo a entrar en la lista de usuarios ya solo aparece Shorty. Ok, bien. El programa, que sepáis que me da miedo. ¿Por qué? Porque lo he dejado, repito, aquí tenéis los datos de la conexión. En las conexiones, esta es la conexión a la base de datos, propiedades. Tenéis la dirección del servidor, donde está la base de datos, el usuario notas y la base que se llama BDNotas. Falta la clave, que como os he dicho es notitas22. Aquí la tenéis, la ponéis y podéis conectar. En otras palabras, esto que os subo aquí en el vídeo, aquí debajo, es funcional. Con que lo pongáis, lo instaléis y lo probéis, podéis enviarme notas. Yo voy a seguir ahí como Shorty. Podéis enviarme notas o enviarlas entre vosotros a vuestros amigos o utilizarlo como lo que decíamos de las notas de escritorio. Como es una utilidad de demo, no tiene el rollo que debería tener de no ser invasiva. ¿Lo he puesto bien? Sí. De no ser invasiva en la pantalla. Para ello, los iconitos en la barra esta están mucho mejor, como os enseñaba al principio. Pero lo he querido hacer lo más simple posible para que veáis cómo está. Si alguien lo quiere implementar en su red privada con su base de datos y sus usuarios, todo el tema de usuarios, por eso aquí no he hecho nada, ni he encriptado nada, ni he puesto nada, ni en la base de usuarios la tabla de usuarios que tenéis ahí es lo más simple, elemental y tonta que os podéis imaginar. Entonces, ¿dónde estás aquí? Es una tabla, como veis, no tiene nada, ni la clave y no hay nada más. Y entrando con el usuario ese a la base de datos, solo tenéis acceso a estas dos tablas y fuera. Repito que me da miedo. El mundo está muy lleno de gente que hace cosas muy raras y espero que no. Y bueno, y no me agobiéis el servidor. El servidor que tengo creo que tiene 1 giga de disco. Con el sistema operativo ya tiene la mitad y si empezamos a llenar base de datos me quedaré sin eso y bueno, con quitar el programa y ese no pasa nada. Y nada más. Espero que esto os guste, o por lo menos la técnica, y para los que no habéis manejado, espero que me ponga en grande para despedirme. Los que no habéis manejado bases de datos, pues es un mini ejemplo de cómo acceder, cómo hacer los select y cómo grabar las cosas. Y bueno, portaos bien, ser buenos, nada de vicios, nada de... Bueno, sí, de sexo, sí. Si tenéis ocasión, disfrutad.